para estar un domingo en la mañana, que en la casa de Dios, hermano. Y créame que eso no es simplemente una expresión. Amamos estar en la casa de Dios, junto con el pueblo de Dios, para adorar, para expresar nuestro amor a Dios y al mismo tiempo aprender su palabra, edificarnos mutuamente y, ¿por qué no?, al final del servicio, saludar a unos 40 hermanos. Hay gente que no está contando bien. Hay gente que se me acerca y me dice 38. Qué bueno que la fraternidad en Cristo, que este amor y esta gracia de Dios sigue con nosotros. Hermanos, continuamos con nuestra serie Salmos Escogidos y llegamos a un salmo que para mí es uno de los salmos más extraordinarios del Salterio. Hay salmos muy famosos como el Salmo 23, está el Salmo 91, que es un salmo que mucha gente lo usa porque entienden que hay una protección especial en las palabras de este salmo. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 133, miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, hay un montón de salmos que son extraordinarios, pero el Salmo 139 es un salmo especial. ¿Por qué? Porque este salmo nos muestra 3 atributos de Dios. Impresionante el Salmo 139. Nos muestra la omnisciencia de Dios. Los versos del 1 al 6, nosotros vemos en este salmo la omnisciencia de Dios. En los versos del 7 al 12, nosotros vemos lo que es la omnipresencia de Dios. Y en los versos del 13 al 18, nosotros vemos la omnipotencia de Dios. Estas son 3 palabras de domingo. Y qué bueno que es de domingo. Omnisciencia da a entender que el conocimiento de Dios es elevado, muy alto, omni, grande, enorme. La omnipresencia quiere decir que la presencia de Dios lo abarca todo, que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y la omnipotencia de Dios declara que Dios es todopoderoso. Pero hoy no vamos a ver los 3 atributos de Dios. Vamos a ver el primero. Aunque este salmo tiene otros versos que van del 19 al 24, los vamos a estar viendo entrelazados mientras exponemos cada uno de estos atributos, porque vemos la respuesta del salmista a esa grandeza de Dios. Hoy vamos a ver solo la omnisciencia de Dios. Y si Dios lo permite, durante 3 domingos consecutivos estaremos viendo este Salmo 139. Eso quiere decir que la próxima semana y la otra de arriba, si el Señor así lo permite, estaremos sumergidos en este extraordinario salmo. Así que vayamos al Salmo 139, los versos del 1 al 6, que nos presentan esa primera estrofa. Dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Pero hay que leer algo de nuevo, ¿no? Y ese verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar.
Otra versión dice, no lo puedo comprender. Señor, gracias por tu autorrevelación. Señor, gracias por la palabra, por la Biblia. Gracias, Señor, porque es tu palabra que fue exhalada por ti. Tu palabra que fue declarada por ti. Señor, gracias por la Biblia. Gracias por tu santa palabra. Y gracias, Señor, porque en ella vemos tu carácter revelado. Tu palabra es tu autorrevelación. Señor, estos temas, como dijo el salmista, son muy altos. No podemos comprenderlos del todo, pero qué bueno que tú has revelado en tu palabra y tú has mostrado características propias tuyas. Señor, hoy queremos meditar en tu omnisciencia. Danos la sabiduría, el entendimiento y la gracia para comprender. Señor, te suplico, imploro, ruego que seas con quien predica. Que pese, Señor, a mis limitaciones, que tu palabra pueda ser abierta y que nosotros podamos contemplar esa grandeza de esa perfección tuya y que podamos caer rendidos a tus pies en un acto de adoración. Señor, abre nuestras mentes y corazones. Sabemos que este es un tema tan amplio, tan profundo, tan vasto, que ni aun el hombre más dotado podrá llegar a su profundidad. Pero al mismo tiempo ha sido explicado con palabras tan simples que aún un nuevo creyente puede comprenderlo. Danos entendimiento, Señor. Pero que no nos quedemos solo en comprender una verdad, sino que reaccionemos a esa verdad. Que nuestras vidas puedan ser transformadas en tu gracia. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, hermano mío, por favor. Estaba muy deseoso de llegar a este salmo. Es un salmo que la primera vez que lo leí me causó un impacto. Pero la primera vez que lo escuché ser explicado me causó un impacto mayor. Hace un par de años atrás, nosotros vimos un devocional como iglesia que se llamaba Los Cantos de Jesús. Y era un devocional diario donde toda la iglesia lo compartía. Y cuando llegamos a este salmo, me impresionó la manera en la que el autor del devocional describía estas palabras. Tuvimos que ir a uno de los santos del pasado para que nos ayude a comprender estas verdades. Y gran parte de lo que vamos a ver lo tomamos prestado de A.W. Pink. Él escribió un extraordinario tratado acerca de los atributos de Dios titulado con el mismo nombre. Así que quiero iniciar con algunas palabras que dice A.W. Pink. Él dice, Dios lo sabe todo. Ese pensamiento por sí solo debe hacernos despertar. Dios lo sabe todo. Él conoce cada parte de nuestras vidas, desde lo que pensamos hasta lo que hacemos, desde el pasado hasta el futuro. Nada se le escapa, nada se le olvida. Dios no es como nosotros. Él lo conoce todo, absolutamente todo, desde el pasado hasta el presente. A Dios nada se le escapa, nada pasa por alto. Y eso atemoriza a algunos y le da esperanza a otros, como vamos a ver más adelante. El Salmo 139, verso 6, nosotros vemos cómo este hombre que va reflexionando acerca de estas verdades, al final de esta primera sección concluye diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Es un conocimiento, es una idea que Dios lo conoce todo, que lo discierne todo, que lo sabe todo. Y hay otra palabra, otro atributo de Dios que se entrelaza con la omnisciencia y es la presciencia de Dios. No la presencia de Dios, sino la presciencia de Dios. Es el conocimiento anticipado que Dios tiene de cada persona. Él le dijo a Jeremías, antes que nacieras te conocí.
Y antes que te formaras en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Eso es la presencia de Dios, el conocimiento anticipado que Dios tiene de toda persona. Por eso él dijo: a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Conocimiento de Dios anticipado de cada persona. Dios conoce exactamente cada persona aquí y en todos los lugares. Él sabe exactamente quiénes somos. Dios nunca se equivoca. Él nunca cambia. Su esencia es la misma desde la eternidad pasada hasta ahora. Dios no se equivoca, Él es perfecto. Si Dios se equivocara, no fuera perfecto. Un Dios que se equivoca no es digno de adoración. Un Dios que se equivoca no es perfecto. Y el Dios que se reveló en la Biblia es perfecto. Hay un grupo de hombres que se ha dado la talla de querer buscar imperfecciones en Dios porque ellos aborrecen la idea, odian la idea de que Dios sea perfecto. Ellos quieren que Dios sea como nosotros, que nos equivocamos, que fallamos, que cambiamos de opinión. Ese Dios es con D minúscula. Ese Dios no es el Dios revelado en la Biblia. Dios nunca se equivoca, Él nunca cambia. Y siempre está atento a cada detalle de la creación. Dios está atento a cada detalle de la creación. Dios no hizo el mundo y lo dejó a las fuerzas de la naturaleza, no. Él gobierna, Él rige el mundo, Él está atento. ¿O acaso Cristo no dijo que Él aún a los pajarillos los alimenta? ¿O acaso la palabra de Dios no nos enseña que aún nuestros cabellos están contados? O sea que Dios tiene un control absoluto de cada una de sus criaturas, hermano. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Observe ese texto bíblico con cuidado. La palabra de Dios dice que no hay cosa creada oculta a la vista de Dios. Dice que todas las cosas están al descubierto y desnudas. Pero aquí hay una advertencia: ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Cristo, siendo el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, con todos los atributos de la deidad, Cristo le dijo a Natanael: te vi debajo de la higuera. Se sorprendió, te vi. El profeta Eliseo, por la gracia de Dios, Dios le dio el conocimiento de su siervo y le dijo: ¿o acaso mi espíritu no estaba contigo cuando tú estabas ahí haciendo lo que hiciste? Dios lo conoce todo. Y lo grande es que delante del Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, es que tenemos que dar cuenta. Tenemos que rendir cuenta delante de Él. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios, quien se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Hermanos, su omnisciencia debe llenarnos de asombro y llevarnos a la adoración. Este conocimiento debe llenarnos de asombro. Debemos asombrarnos. Porque usted sabe qué es lo que pasa, hermano. Que si Dios deja de ser extraordinario y asombroso ante tus ojos, entonces Dios será ordinario y común ante tus ojos. Y eso está muy lejos de la verdad. Dios no es ordinario, Dios no es común, Él es extraordinario. Hoy queremos responder a tres preguntas. Tres preguntas queremos responder el día de hoy. Primero, ¿conoce Dios todo lo que sucede en el presente? La segunda pregunta, ¿su conocimiento abarca el pasado y el futuro? Y la tercera, ¿cómo su omnisciencia nos lleva al asombro, temor y adoración? Así que veamos en primer lugar esta primera pregunta. ¿Conoce Dios todo lo que sucede en el presente?
¿Sabe Dios todo lo que sucede al mismo tiempo a cada criatura que seres humanos tenemos aproximadamente unos 8,000 millones de habitantes? ¿Conoce Dios todo lo que sucede a cada una de esas personas en el presente? ¿Sabe Dios exactamente dónde están y qué están haciendo cada uno de los 8,000 millones de habitantes que hay en este planeta? ¿Conoce Dios todo lo que sucede? No solo en los seres humanos, sino en su creación. Mira lo que dice la Biblia. Salmo 139, versos 1 y 2. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Me encanta el lenguaje que usa el salmista. Como dice el pastor Sugel, aquí el salmista está hablando del Dios que lo conoce a él personalmente. Él dice, tú me has examinado y conocido a mí. Él no dice, tú no has examinado y tú nos has conocido. Usted se fija que la gente cuando va a decir algo malo usa un lenguaje impersonal y dice, no, porque uno no es tan, qué sé yo qué. Oye, uno no, yo. ¿Por qué uno? No, porque nosotros, y eso a mí me recuerda a mi hermana, perdón manita, tengo que decirlo, 5 varones y una hembra. Y la hembra vino conmigo, mellizo, lo más chiquito de la casa. Ya usted sabe cómo fue mi vida. Esperando una hembra por tanto tiempo y cuando llega acompañada de esa cosa. O sea, papi trabajaba en la capital dominicana. Ya yo perdoné a mi papá por esto, para que usted no vaya a pensar que papi llegaba de la capital. Y cuando papi llegaba, todos los niños estábamos atentos a qué trajo el don. Cuando llegábamos, nos acercábamos y le decíamos, papi, ¿qué tú me trajiste? Y él dijo, la mitad de lo que tú me guardaste. Pero a la niña no, esa niña le traía su cosita. Mi hermana desarrolló un lenguaje que se parece al lenguaje que usó Saúl cuando vinieron a confrontarlo. Cuando Samuel vino a confrontar a Saúl, mi hermano usaba un lenguaje. Cuando papi o mami decían, oye, pero la casa sí está linda, mi hermana decía, nosotros la limpiamos. Pero cuando decían, ¿y ese patio tan sucio? Los muchachos no lo limpiaron. Entonces ese lenguaje impersonal, nosotros, pero nada de mí, nada de yo. Pero el salmista no usa ese lenguaje. El salmista dice, tú me has examinado a mí. Tú me has conocido, tú conoces mi levantarme y mi acostarme. A mí Dios me conoce. Claro, Dios conoce a todo el mundo, pero el salmista se apropia de eso y lo eleva a un grado de una relación muy personal. Tú me escudriñas. Tú, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Hermanos, Dios ve cada detalle de nuestro presente. Nada escapa a su mirada amorosa y justa. Nada, hermanos. Nada escapa a la mirada amorosa y justa de Dios. Él sabe todo lo que hacemos. Él sabe todo lo que pasamos y Él lo sabe en cada momento. Hermano, no es que Dios tiene un sistema de circuito cerrado y hay cámaras cósmicas puestas en todos los lugares. No, es que Él está presente al lado tuyo cuando tú lo estás haciendo. Es que Él está ahí frente a ti y frente a mí. Alguien dijo que cada vez que usted y yo pecamos en la misma presencia de Dios. Porque a veces creemos que cuando oramos, entramos en la presencia de Dios y estamos frente a Él, pero déjame decirte que cuando pecamos, también lo hacemos en su presencia. En su misma presencia, frente a su trono, es que pecamos. Cuando mentimos, cuando exageramos, lo hacemos en su misma presencia. Así que, hermanos,
El Salmo 139, versos 3 y 4 dice: tú escudriñas mi sentarme y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Se va más lejos. Aparte de que Dios conoce mi camino, el salmista se va más lejos. Él dice en el verso 4, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Y de nuevo tenemos que ir a Cristo, presentando sus credenciales como Mesías. Cristo sabía lo que la gente pensaba, porque Cristo es Dios. Y Cristo estaba allí cuando rompieron un techo y 4 amigos bajaron a un paralítico y Cristo le dice: tus pecados te son perdonados. Y de repente ellos piensan en su mente y dicen: ¿y quién se cree este que puede perdonar pecados? Y Cristo, sabiendo lo que ellos pensaban, le dijo: ¿qué más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y anda. Y el paralítico se paró, cogió su camilla y se fue. Pero el milagro más extraordinario allí no fue que el paralítico caminara, fue que sus pecados fueron perdonados. Porque él dijo que iba a hacer que camine para que la gente sepa que él podía perdonar pecados. Así que él sabía lo que las personas pensaban. Él conoce nuestras acciones diarias, desde lo más simple, como sentarnos o levantarnos, hasta lo más profundo, como nuestros pensamientos. Mire este texto, Daniel 2:22. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Él conoce lo que se oculta. Él sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Él está allí cuando estamos navegando en internet. Él está allí frente a nosotros cuando estamos escribiendo un texto prohibido o haciendo una llamada prohibida, bajito, escondido. Él está ahí, pendiente, presente en todo lo que nosotros hacemos. Nada ni nadie puede esconderse de Dios. Nada ni nadie puede esconderse de Dios. Mira cómo Pink lo describe, me encanta. Él dice: Adán y Eva intentaron ocultarse, pero Dios los vio. Caín mató en secreto a su hermano, pero Dios estaba allí. Sara se rió en silencio en su tienda, pero Dios la escuchó. Y después Sara dijo: no, yo no me reí. Que tú no te reíste. Claro que te escuchó. Acá escondió un tesoro robado, pero Dios lo descubrió. David intentó ocultar su pecado, pero Dios lo confrontó. Y aquí vemos el profeta Natán, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor. Cuando David pecó con Betsabé, que ella le dijo que estaba embarazada, intentó ocultar el embarazo de su acto. Él había adulterado, intentó ocultar su pecado y mandó a llamar a Urías y le dijo: Urías, usted es un hombre extraordinario, usted merece estar con su esposa, váyate por allá para pegarle al muchacho, Urías. Urías dijo que no, porque sus hombres estaban en la guerra y él no iba a tener el deleite de su esposa estando sus hombres en la guerra. El rey lo emborrachó, le dio vino, alegró su corazón, y a un borracho no lo hizo. Oiga, a un borracho no lo hizo. El rey se enojó y planeó acabar con la vida de este hombre. Le dio una carta para que se la lleve a su comandante.
Y en la carta decía, ponlo en el lugar más fuerte de la batalla y después suéltalo. Y así murió Urías. David luego se casa con la mujer. Ya él tiene su plan. Tomó la mujer ajena de otro hombre. Intentó ocultarlo de una manera, no pudo. Entonces ella enviudó, ya pudo casarme. Pero Dios lo sabía. Y Dios envió a su profeta. Y cuando Natán viene, le hace una historia a David. Le dice, David, rey, ¿qué se le puede hacer a un hombre que tiene muchas ovejas, mucho ganado, y tiene un vecino que solo tiene una pequeña ovejita, que ella es parte de su familia, hasta duerme con ella, y de repente le llega una visita al hombre rico, y él agarra, en vez de darle una de sus ovejas a esta gente para que coman, agarra la única oveja del vecino, se la quita, la mata y se la cocina a esta gente? ¿Qué le haremos a tal hombre? Y David dice, ese hombre es digno de muerte, dime quién es para acabar con él. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, abusador. Y Natán le describe su pecado. Dios lo vio. Adán y Eva intentaron ocultarse, pero Dios los vio. Caín mató en secreto a su hermano Abel, pero Dios estaba ahí. Sara se rió en su tienda, pero Dios la escuchó. Acán escondió un tesoro robado, pero Dios lo descubrió. Y David intentó ocultar su pecado, pero Dios lo confrontó. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando Dios nos declara nuestros pecados es con la intención de sanarnos, de libertarnos, de que nuestra conciencia adormecida despierte y corramos a Cristo en busca de perdón. La palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Aquel que ha pecado puede ir ante el trono de la gracia y suplicar misericordia y hallará perdón en Dios. Pero es importante que sabemos que Él lo sabe. Él lo sabe todo, hermanos. ¡Qué extraordinaria verdad! Nada puede ocultarse de Dios. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. ¿Usted sabe lo que es? Dios dice, yo sé lo que ustedes hablan. Yo sé lo que ustedes dicen. Y no lo sé solo porque los escuché. Lo sé porque yo conozco lo que ustedes piensan. Hermano, Dios conoce hasta tus pensamientos. Dios lo sabe. Él sabe lo que tú y yo estamos pensando ahora mismo. Él conoce lo que tú y yo hablamos. Él lo sabe todo. Para los que rechazan a Dios, esta verdad es inquietante. Ellos desean vivir en un mundo donde no haya un juez de sus acciones. El ser humano que rechaza a Dios no quiere un Dios omnisciente. Él no quiere un Dios que lo sepa todo, que lo discierna todo. Ellos aborrecen este atributo de Dios, a tal grado que empiezan a agarrar versos bíblicos por las greñas, arrastrarlo para querer buscar alguna justificación que diga que Dios no lo sabe todo. Pero de nuevo, te cansarás de buscarlo y no lo encontrarás, porque la Biblia es coherente. Y la Biblia enseña esta gran verdad, que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo sabe. Pero para el cristiano, la omnisciencia de Dios es un gran consuelo. Si Dios lo sabe todo, Él sabe mis problemas. Si Dios lo sabe todo, Él conoce mis necesidades. Para el cristiano es un consuelo de que Él lo conoce todo de ti y te sigue amando. Eso es extraordinario. Eso es para caer de rodillas ante nuestro Dios en gratitud, que me llama, que me perdona, que me acepta en Cristo.
y que me da el privilegio aún de servirle a pesar de que me conoce. Eso es extraordinario. Al corazón de un cristiano esta verdad lo llena de asombro, hermanos. Salmo 139, verso 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Aún antes de que haya una palabra en mi boca, ya Dios la sabe. Dios la conoce. Él escucha nuestras oraciones antes de que la pronunciemos. Hermano, Dios escucha tu oración antes de que tú la pronuncies. Mateo capítulo 6, versículo 8. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Incluso antes de que se lo pida. La oración no es para informar a Dios. Ya Dios lo sabe todo. La oración es para yo expresar mi dependencia de Dios, mi necesidad de Dios. Yo no le informo a Dios, yo expreso mi necesidad de Él. Yo expreso mi confianza en Él. De nuevo, Isaías capítulo 65, verso 24, les responde, este texto es increíble, les responderé antes que me llamen. Cuando aún están hablando de lo que necesitan, me adelantaré y responderé sus oraciones. ¿Usted sabe lo que es eso? Me adelantaré, dice el Señor, y voy a responder sus oraciones. Hermano, Dios no es sordo. Usted no tiene que gritarle para que lo oiga. ¿Tú sabes por qué gritamos cuando oramos? No por Dios, por nosotros. A veces estamos en una aflicción tan grande que gritamos porque en nuestra mente pensamos como si estuviéramos solos. Tiene que ver más con nosotros que con Dios. ¿Usted se acuerda de la oración de Ana? La esposa de Elcana, la madre de Samuel. Ella estaba allí. Sus labios se movían, pero ni siquiera salía palabra de sus bocas. Y Dios la escuchó. Así que no es el timbre de voz. No, es que Dios sabe. Dios escucha un susurro. Dios escucha un gemido, Dios escucha un pensamiento, Dios escucha una palabra. Sí, mis hermanos, este Dios extraordinario, ese Dios glorioso que la Biblia describe, es el Dios verdadero, el único y sabio Dios. Él escucha tus peticiones. Él sabe lo que tú realmente necesitas, hermanos. Habiendo reflexionado sobre cómo Dios conoce cada pensamiento, palabra o acción, veamos ahora en segundo lugar esa segunda pregunta. ¿El conocimiento de Dios abarca el pasado y el futuro? Porque hemos visto que el conocimiento de Dios abarca el presente. Dios conoce a toda persona. Dios conoce cada cosa que va a suceder. Cada cosa que está sucediendo. Pero la Biblia también nos describe a Dios que conoce lo que pasó. Dios conoce el pasado. Pero Dios también conoce el futuro. Salmo 139, versos 5 y 6. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Hermanos, Dios no solo conoce el presente, Él conoce todo lo que ha pasado y todo lo que vendrá. Dios no sabe solamente lo que tú y yo estamos haciendo. Dios sabe lo que tú y yo hicimos esta mañana, hicimos hace un año, pero Dios también sabe lo que tú y yo vamos a hacer ahorita, cuando se acabe el culto. Lo que tú y yo vamos a hacer, ya Dios lo sabe. Yo escuché una frase hace unos años atrás, que alguien dijo, para Dios
tu futuro es historia. Escucha bien. Para Dios, tu futuro es historia. Dios conoce exactamente todo lo que va a acontecer. Nada se escapa de su conocimiento. Es la omnisciencia de Dios. Un conocimiento tan vasto de todo lo que ha pasado y de todo lo que pasará. Dios sabe todo. Eso es sorprendente. Por eso el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo comprender. No lo puedo alcanzar. ¿Y qué hago? Me rindo ante aquel que lo conoce todo. Y voy donde Él suplicando su gracia. Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? ¿Quién puede? ¿Quién puede detener la mano del Todopoderoso y decirle, ¿qué haces? Hermano, Dios sabe todo lo que ha pasado, desde la creación hasta cada detalle de nuestras vidas. Nada sucede fuera de su control soberano. Nada sucede fuera del control de Dios, como dice el doctor Sproul. Si un ser, por pequeño que sea, en cualquier parte del vasto universo, hiciera algo independiente, fuera de la influencia de Dios, entonces Dios no fuera Dios. Dios es Dios porque Él tiene el control absoluto de todo lo que sucede. A Él nada se le escapa, nada le pasa por alto. Dios no se sorprende porque ya lo conoce. La gente cree que Dios se sorprende. Dios no se sorprende. Dios conoce ya exactamente lo que va a suceder. Las profecías bíblicas son una prueba clara de esto. Hermano, lo que Él predijo se cumplió exactamente como Él lo dijo. En la persona de Cristo, en su nacimiento, en su vida, en su muerte y resurrección, hay más de 70 profecías directas que se cumplen y más de 300 profecías indirectas que se cumplen en la persona de Jesucristo. La profecía bíblica es una prueba de la omnisciencia de Dios. Cada detalle, desde donde iba a nacer, hasta donde iba a vivir, hasta cómo lo iban a matar, hasta exactamente lo que iba a hacer. Y vemos en el relato bíblico, basta con darle una lectura a los 4 evangelios para que veamos una y otra y otra y otra y otra vez en la persona de Cristo cuando se dice, y esto sucedió para que se cumpla la profecía, y esto sucedió para que se cumpla la profecía. Es impresionante notarlo. Y algo que amo de la Biblia de las Américas es que en la Biblia de las Américas cada vez que hay una referencia del Antiguo Testamento, en un texto bíblico está escrito todo en mayúsculo. Y el editor te está diciendo, eso viene del Antiguo Testamento. Y hay una nota al pie que te dice, ¿dónde exactamente sucedió eso en el Antiguo Testamento? Me encanta ver cómo los editores se tomaron el tiempo de mostrarnos cada una de esas referencias que se tomaron para mostrar esta gran verdad. Hechos, capítulo 2, versículos 23 y 24, nos presenta el cumplimiento de algunas profecías sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice, Hechos, capítulo 2, versículo 23, este fue entregado, escuche bien, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Pero escuche bien, fue
ese fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. La vida de Cristo, su nacimiento, muerte, resurrección, fue planeado por el Señor en su gracia para darnos a nosotros redención y perdón de los pecados por medio de Cristo Jesús. Eso fue impresionante, hermanos. El conocimiento de Dios está ligado a su propósito. Él no solo sabe lo que pasará, Él planeó lo que va a pasar. No es solo que Él lo sabe, sino que Él lo determinó. Y eso se conoce, hay otro atributo de Dios que habla de eso, que es el decreto de Dios, o los decretos de Dios, sus órdenes soberanas para cumplir cada cosa. Las profecías, aún por cumplirse, como la del regreso de Cristo, se cumplirán porque Dios lo ha decretado. Así que tal y como Cristo vino, como dijo la Biblia, tal y como Cristo vivió, como dijo la Biblia, tal y como Él murió, como dijo la Biblia, tal y como resucitó, como dijo la Biblia, así vendrá también por segunda vez, como dijo la Biblia. Así que hay esperanza para nosotros de que la venida de Cristo es ciertísima porque toda la Biblia lo ha enseñado. Él volverá por nosotros. Él volverá por aquellos que han sido redimidos, por aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, aquellos que han venido en arrepentimiento y fe y han entregado toda su vida a Cristo. Así que si todavía tú no has entregado tu vida a Cristo, si todavía lo estás pensando y analizando, te puedo decir que hoy es un buen día para tomar la decisión más importante de tu vida. Y es venir, rendirte a los pies de Cristo, entregarte por completo a Él, en arrepentimiento y fe, suplicar por su gracia y su perdón. Eso marcará el inicio de una vida nueva, caracterizada por la presencia de Dios en tu vida. El Espíritu Santo morando en ti, que te llevará hasta la consumación de la venida de Jesucristo o que nosotros vayamos a Él. Nada se escapa del poder soberano de Dios. Nada se escapa de su control soberano. Desde los eventos más grandes hasta los eventos más pequeños. Así que, hermanos, después de ver que Dios no solo sabe lo que hacemos hoy, Él también conoce lo que pasó y Él conoce lo que vendrá en el futuro. Y eso nos asegura que los planes de Dios se van a cumplir. Veamos brevemente, en tercer lugar, cómo su omnisciencia nos lleva al asombro, temor y adoración. ¿Cómo la omnisciencia de Dios, el saber que Dios lo discierne todo y lo conoce todo, cómo eso nos lleva al asombro? ¿Cómo eso nos lleva al temor y a la adoración? De nuevo, Salmo 139, verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Su omnisciencia debe asombrarnos, hermanos. La omnisciencia de Dios debe asombrarnos. No sabemos lo que traerá el mañana, pero Dios conoce cada momento del futuro. Hermano, usted no sabe lo que va a pasar ahorita. Usted no sabe. Y qué bueno que contamos con quien sí sabe. Y si usted es inteligente, ¿qué usted hace? Se le pega al que sabe. Claro, porque si yo no sé y hay alguien que sí sabe, entonces sería sabio estar cerca de quien sí sabe. Así que si tú no estás en Cristo, sería sabio de tu parte venir a Él. Y tú me dices, ay, es que no puedo. Pues ora, dile, Señor, tú sabes que no puedo, empújame. Ora. Conozco a alguien que me dijo que oraba todos los días. Señor, yo quiero, pero no puedo, ayúdame. Y el Señor lo ayudó. Y hoy está en Cristo. Lo que pasa es que tú y yo decimos, que no me ha tocado, pero exponte a su toque. Acércate, lee la Biblia. Pégatela a los cristianos. Busca el toque. Eso es importante. Eso es demasiado importante, mis queridos hermanos.
Su omnisciencia debería llenarnos de asombro. Él sabe lo que va a pasar en cada momento. Proverbios capítulo 15, versículo 3, verso 3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los buenos, observando a los malos y a los buenos. Hermano, en todo lugar están los ojos del Señor. Dios está ahí. Dios está ahí, en todo lugar. Deberíamos estar conscientes de que los ojos del Señor nos ven donde quiera que vamos. Todo lo que hacemos, decimos o pensamos está abierto ante los ojos de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13, de nuevo: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Hermanos, comprender que Él es omnisciente no solo debe asombrarnos, debe movernos a vivir en santidad. Saber que Dios todo lo ve, saber que Dios todo lo conoce, debe movernos a vivir en santidad. Y vivir en santidad es vivir separados para el uso exclusivo de Dios. Algo santo es algo separado, algo distinto. Saber que Dios todo lo ve no solo debe asombrarnos, debe movernos a vivir en santidad, adoración y reverencia. Hermanos, si meditáramos más en Dios y el hecho de que Él todo lo ve, actuaríamos con más cuidado. Va que a veces no lo creemos, a veces somos ateos prácticos, a veces hay ideas que las tenemos aquí, pero no están aquí. Como dice el pastor Otto, que la distancia más grande que hay es de la mente al corazón. Hay cosas que usted y yo la pensamos, pero no la creemos. Sí, al final no la creemos. Porque no es verdad que si yo creo que Dios está conmigo en todo lugar, yo no voy a hacer cosas que hago. Porque yo a veces miro, a ver si no me están viendo. Pero si estoy consciente de que Dios está ahí, lo voy a pensar 2 veces. Lo voy a pensar 2 veces. Así que, hermanos, el hecho de nosotros saber que Dios todo lo ve, eso nos lleva a actuar con cuidado, nos lleva a actuar con humildad. Saber que nada se escapa a su mirada debe ser un freno para el pecado. Hermano, saber que nada se escapa de su mirada debe ser un freno para el pecado. Pero también es una invitación para acercarnos a Él. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Para el cristiano, saber que Dios todo lo ve y todo lo sabe, debe darle descanso, debe darle paz. Sí, hermano, acércate con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Sí, amigo, tú que no eres cristiano, acércate con confianza al trono de la gracia. Es una invitación de Dios. Como aquella invitación de Cristo a una de sus iglesias. Dice: estoy aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Finalmente, hermanos, Dios conoce cada pensamiento, cada acción y momento de nuestras vidas. Su omnisciencia nos asombra, nos llama a vivir en santidad, a confiar en su cuidado constante y a adorarle con reverencia. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que nosotros podamos comprender esta verdad, pero que no se quede en nuestra mente, sino que venga al corazón. Que realmente entendamos y podamos creer que Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Eso debe ser un consuelo para el cristiano. Así que oremos. Padre eterno,
Dios de la gloria. Señor, gracias porque tú lo conoces todo. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y aún antes de que haya palabra en nuestra boca, en mi boca, he aquí, Señor, tú la sabes toda. Por delante, por detrás me has rodeado, pusiste tu mano sobre mí. Señor, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado, no puedo alcanzarlo. Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer. Transforma nuestras mentes, cambia nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, que este corazón de piedra, insensible, que oye sermones tras sermones, sermones tras sermones acerca de tu grandeza, sigue endurecido. Señor, misericordia de mí. Ten piedad de mí. Ten misericordia de tu iglesia. Ten piedad de tus hijos, cada persona en este lugar. Que podamos ser inundados de un santo temor. Que podamos ser inundados de una santa gracia. Que nos lleve a rendirnos por completos ante ti. Señor, te suplicamos, te rogamos e imploramos que nos llenes con tu Santo Espíritu. Y que cada uno de nosotros pueda abrir sus ojos. Que cada uno de nosotros pueda ver las maravillas de tu gracia y en asombro, expectación, podamos adorar a aquel que todo lo ve, aquel que todo lo conoce, aquel que conoce mis necesidades, tus necesidades. Oh Señor mío, Dios mío, ayúdanos. Danos tu gracia, abre nuestros ojos, transforma nuestros corazones. Que al comprender esta verdad, Señor, podamos ser agradecidos y podamos confiar en que tú lo sabes todo, aún nuestras aflicciones, aún nuestras necesidades, aún nuestro quebranto están en tus manos. Y que podamos decir como el salmista, escóndenos bajo tus alas hasta que pasen los quebrantos. En el nombre de Jesús. Amén.